Hola, qué gusto saludarles en una clase más. Hoy aquí desde mi carro, aquí en medio de un trancón matutino como siempre. Me es un gusto para mí saludarles y bueno, hablarles acerca de algo que me encanta, que es el rollo. Y es algo en lo que hemos estado trabajando, de pronto mirando algo de los idiomas bíblicos, pero ahora vamos a entrar directamente a la construcción de cómo llegó hasta nosotros el libro. El libro, en el inicio, cuando la Biblia se escribió, pues no había libro. Como hablábamos inicialmente con la tradición oral, en el inicio no había escritura, pues tampoco había libros en la época en que el Señor se escribió la Biblia, sino que tenían, como ya lo habíamos visto en clase, pergaminos, tenían papiros y tenían unas delgadas, digamos que hojas de cobre con las cuales en las cuales se escribía. Inicialmente no teníamos la organización del libro con página, entonces lo que se hacía era que el libro, no se le llamaba el libro, sino se le llamaba el rollo, se doblaba y se enrollaba y era la manera como ellos podían organizar. Los rollos podían tener hasta 10 metros y tenían hasta 30 centímetros de anchura. Entonces continuamos. Bueno, y continuamos entonces con nuestro estudio acerca del rollo. Entonces en los extremos de los pergaminos o en los extremos de los rollos estos que les contaba que eran de cobre, o estas páginas de cobre, se colocaron unas varas de madera en las cuales, como ya lo habíamos explicado en clase, el judío leía de derecha a izquierda. Entonces, con una vara desenrollaba, con una mano desenrollaba la vara de madera donde estaba enrollado el pergamino, y con la otra iba desenrollando, o sea, enrollaba con una y desenrollaba con la otra, y a medida que iba haciendo eso iba leyendo un rollo. Así era la manera como lo hacían en la antigüedad. ¿Continuamos? Bueno, y continuamos entonces con algo muy relevante. Yo no sé si ustedes recuerdan, lo trabajamos en la clase, pero no solamente era el hecho de enrollarlo, sino que se guardaba en rollos especiales. Los rollos se guardaban en jarras especiales, eran tanto metálicas como digamos que como de cerámica, que ahí se conservaban y podían guardar los rollos en ese lugar. Así es la forma como conservaban toda esta escritura. ¿Estamos bien hasta ahí? Seguimos. Bueno, y seguimos entonces con nuestra clase aquí desde esta nave espacial en la que vamos. Una de los textos que el apóstol Pablo usaba era 2 de Timoteo 4:13, donde él le dice a Timoteo que por favor le lleve a la cárcel los rollos, los libros. Él le dice: tráeme los rollos. Quiero que se imagine por un momentico lo que era llevarle los rollos al apóstol a la cárcel, y era que Timoteo tenía que cargarse las jarras de barro que pesaban muchísimo y llevárselas hasta la jarra, no era llevarle el libro comprimido, sino llevarle jarras hasta allá, hasta el lugar de la cárcel, para que él los pudiera estudiar. Recuerde también que cuando descubrieron Qumran, allá el descubrimiento pues tremendo, donde apareció una gran cantidad de escritos bíblicos, lo que descubrió, la manera como descubrió el pastor, fue que tiró una piedra y rompió una jarra, y así fue que él escuchó que había algo dentro de la cueva, y fue cuando hicieron el descubrimiento de Qumran. Seguimos adelante. Bueno, y continuamos porque llega el libro. Ahora sí tenemos este tema de cómo llega el libro hasta nosotros. Y es que, como lo vieron con el ejemplo que les di ahorita de Timoteo y el apóstol Pablo, pues era supremamente difícil pues cargar los rollos. Entonces, por practicidad, empezaron a buscar una manera diferente donde pudieran, uno,
pues cargarlo más fácilmente, y dos, que pudieran buscar los pasajes más fácilmente, porque no era como nosotros que sacamos el celular y escribimos Timoteo y aparece de una vez el libro de Timoteo. No era así. Ellos tenían que buscar en cada jarra dónde estaba el escrito, sacarlo, desenrollarlo, mirar dónde estaba el versículo. Era una labor muy dispendiosa. Entonces, alrededor de eso, para practicidad de todos y para que se pudiera encontrar más rápido, pudiéramos tener un acceso más rápido a la escritura, se empezó a desarrollar una nueva manera de pensar alrededor de cómo guardar los rollos. Más o menos hacia el año 300 después de Cristo se pensó en una nueva manera de organización para la Biblia. Bueno, y continuamos. Hacia el siglo II más o menos, los cristianos tuvieron una muy buena idea, porque eso era algo que manejaba toda la cultura, la parte de guardar pergaminos en jarras y todo esto, era algo que se manejaba socialmente, pero los cristianos tuvieron una idea muy práctica, y fue el desarrollo de los dobleces. Los dobleces, por primera vez, las hojas de pergamino, las hojas de papiro, decidieron hacerle un doblez a las hojas, ya no enrollar, sino coger las láminas y doblarlas, y por ese doblez colocar unas costuras que les iban a ayudar a poder pues organizar y encontrar más fácil. Y además de eso, sobre esos primeros dobleces colocar otras hojas dobladas que venían alrededor de esas costuras, y así poder pues encontrar más fácilmente y trasladar más fácilmente los libros. ¿Está bien? Continuamos. Bueno, y seguimos en nuestra aventura con la llegada al libro. Después de eso, después de que ya tenían las hojas dobladas, que ya las tenían cosidas, decidieron, para protegerlas, colocarles unas tapas duras. Muchas veces fueron de madera, unas protecciones para la parte superior y para la parte inferior de las hojas dobladas. Ahí era donde se colocaban estas tapas de madera, en la parte inferior o en la parte superior. Y este fue nuestro primer libro en el mundo. Note que los cristianos han sido la oportunidad de ser pioneros en muchas cosas. Y es que se apareció el primer libro. Este primer libro se le llamó Codex o Códice, que fue la primera versión, la versión más primitiva de lo que hoy tenemos en un libro. Fue las tapas duras y las hojas dobladas. Eso fue nuestro inicial libro. Bueno, y continuamos nuestro recorrido a través de la elaboración del primer libro. Y bueno, quisiera hablar de la primera copia que tenemos hoy en día. Recuerde que hacia el año 70, cuando el emperador Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo, también destruyó los originales. Hoy en día tenemos solamente rezagos, pedacitos de cosas que se han encontrado, de copias originales, de copias del original. Pero quisiera hablar de esta primera copia que tenemos hoy en día, que es una de las copias más fieles que tenemos del Nuevo Testamento, que data más o menos del año 300 después de Cristo, que se llama el Codex Sinaiticus. Como les dije ahorita, inicialmente los libros no se llamaban libros, se llamaban códice o códex en griego. En este caso el códex que se ha encontrado es el Codex Sinaiticus. ¿Por qué se llamaba así? Porque fue encontrado en la base de la falda del monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina. Es por eso que lleva su nombre del Codex Sinaiticus. Bueno, continuamos. Bueno, y continuamos. Pero ¿cómo se dio este descubrimiento allí en la iglesia de Santa Catalina? Un erudito alemán en 1844 que se llamaba Constantin von Tischendorf decidió hacer una peregrinación allí a este monte, en la falda del monte Sinaí, y decidió en una de sus caminatas por el monasterio encontró una hoja que estaba en griego. Esta hoja él decidió analizarla, mirarla dentro del monasterio, y se dio cuenta que era una parte del Antiguo Testamento escrita en griego.
Él empezó a hacer una serie de peregrinaciones constantes allí a este monasterio y se dio cuenta y pudieron recopilar casi la mayoría de todos los libros de la Biblia, lo cual generó la copia más antigua que tenemos, que es esa del Codex Sinaiticus, que se encuentra hoy en día en la Biblioteca de Londres. Continuamos. Bueno, y para terminar esta parte de lo que fue el desarrollo al libro, tenemos otras copias muy antiguas de lo que es la Biblia completa en griego, sobre todo, que se encuentran en el Vaticano y que se encuentran en el Museo Británico. Uno es el Codex Vaticanus, se encuentra obviamente en el Vaticano, y la otra copia que también se ha encontrado arqueológicamente en varios de estos monasterios allá por las lejanas tierras de Oriente, por Israel, ha sido el Codex Alexandrinus, que se encuentra en el Museo Británico. Estas son las tres copias más antiguas que tenemos de la Biblia: el Codex Vaticanus, el Codex Alexandrinus y el Codex Sinaiticus. Dios les bendiga, me alegro, espero que les haya ayudado aquí mientras yo sigo mi peregrinación hacia mi casa, que les haya ayudado lo que hemos compartido. Dios les bendiga, chao.